gusto dar la bienvenida de nuevo a nuestro programa, también al abogado Eduardo Sodi. Y pues también para seguir hablando de este asunto del gobernador de Tamaulipas, por un lado, y después brevemente de una orden totalmente arbitraria, para mi juicio irracional, que el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, yo creo que no tiene las atribuciones, le da una orden a los demás ministros que son sus pares, no son sus empleados. Algo le está pasando. Tal vez tiene tantas deudas y tantas broncas con el SAT, no sé, que el presidente del tribunal se le va la onda. A ver, Eduardo Sodi, ¿con qué empezamos? ¿Con la discusión que estábamos teniendo hace rato con Venus y con Bernardino? Gracias, tocayo, por invitarme al programa, es un gusto. Sí, a ver, voy a ser breve. Para mí, el gobernador sigue manteniendo fuero. Tenemos que irnos al texto de la Constitución. El texto de la Constitución es muy claro cuando dice que cuando ellos emiten la declaración de procedencia será para el único efecto de comunicarle a la legislatura local. O sea, la Constitución establece que es el único efecto. No sé por qué le dan tantas vueltas. Y luego dice que la legislatura local resolverá lo que corresponda en base a las atribuciones de esa legislatura. ¿Qué sucede? La legislatura dice, ok, tomo conocimiento porque me comunicaste, tomo conocimiento de esto y yo determino que no ha lugar a la procedencia declaratoria de desafuero. ¿Sí? No Ahora, ha lugar. si tiene fuero el gobernador, ¿por qué entonces un juez federal dicta orden de arresto, de aprehensión? ¿Por qué la unidad de inteligencia financiera le congela sus cuentas? ¿Y por qué hay gente que está pidiendo juicio político contra el ministro Carrancá? Ya no entiendo nada, ¿eh? Bueno, sabemos que primero hay intereses desde un punto de vista políticos, ¿sí? Cada quien va a analizar la ley y va a interpretarla como mejor le corresponda, pero desde luego aquí hay algo muy interesante. El ministro lo que resuelve es, no tengo materia para entrar al estudio de una controversia porque Congreso local ya decidiste. ¿Y qué hace el ministro? Dice que a lo mejor ahí, yo no voy a decir si se excedió o no, pero expone que cuando termine su cargo podrá ser perseguido, ¿sí?, por algún delito que haya cometido. O sea, que al terminar la gubernatura, Francisco García Cabeza de Vaca pierde el fuero automáticamente. Pierde el fuero automáticamente. ¿Qué es lo que dice el ministro? Y esto es lo que da lugar a que pues todos los juristas digamos, a ver, continúa con el fuero. El propio ministro está estableciendo y pueden decir, bueno, se excedió. No sé si se excedió. Así lo dijo. Y dijo, no hay materia. ¿Qué hace el fiscal general de la República? Se va en el recurso procedente ante esta resolución, que es un recurso de reclamación, y entonces lo tendrá que resolver o la sala en pleno o toda la Suprema Corte de Justicia en pleno, para determinar si admite o no la controversia. Fíjate, tocayo, qué importante. O sea, el fiscal general de la República dice, ante la resolución del ministro, impugno, porque es lo que debo de hacer. Pero por otro lado, y cuidado, se le pide al juez federal, parece que es Iván Seferín, que libre orden de aprehensión por delitos, además, que no permiten libertad. ¿Sí? Pero ¿puede dictar el juez una orden de aprehensión contra alguien que tiene fuero? No puede, incluso el Código Penal Federal establece, hay un artículo específico, 125, fracción 19, que determina que es delito de servidor público librar una orden de aprehensión contra aquel que, fíjate que dice el código, dice, el iniciar un procedimiento. Iniciar un procedimiento es desde abrir la carpeta de investigación, ¿eh? O sea, ni siquiera... O sea que el juez está cometiendo un delito. Claro, desde el punto de vista, en mi opinión, y desde el punto de vista del Código Penal Federal, sí. Pero hay una cosa, tocayo. Se lo pide el fiscal general de la República. Y el juez conoce, pues debe de conocer los delitos federales. ¿Qué sucede ahí para que el juez libre la orden? No lo sé. Realmente se me hace muy audaz,
porque si el propio fiscal está reconociendo que la resolución del ministro tiene una fuerza legal, ¿cómo lo reconoce? Al impugnarla. Quiere decir que la resolución del ministro está firme hasta que no sea revocada. Y si está firme, ¿cómo ordena o le pide a un juez que libre una orden de aprehensión? Y el juez, ¿cómo la libra? Si está lo que se dice en el argot jurídico, sub judice. Todavía no está resuelto en definitiva. O sea que el fiscal también está, por un lado, aceptando la resolución del ministro de la Suprema Corte, pero ignorando la resolución del ministro de la Suprema Corte al pedirle al juez que emita la orden de aprehensión. Está aceptando que esa resolución, por lo pronto, es legal, es válida y se debe de cumplir. ¿Por qué no la cumple el fiscal entonces? ¿Por qué no la cumple el fiscal? Bueno, tocayo, esa es la duda que todos nos estamos haciendo. Ahora, ¿por qué la unidad de inteligencia financiera le congela los bienes al gobernador? Bueno, fíjate que la unidad de inteligencia financiera tiene facultades expresas en cuanto al estudio, análisis de operaciones que pueda considerar sospechosas o ilícitas. Él pertenece a la Secretaría de Hacienda, es una unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda, es decir, pertenece al Ejecutivo. Y cuando tienen sospecha, incluso hasta sospecha de operaciones fiscales y de operaciones fuera de contexto, pueden congelarte en lo que se inicia la averiguación, en lo que se continúa la averiguación, y además son pruebas que se van a enviar al fiscal que esté conociendo. A ver, te congelan, no necesitan orden de un juez para congelarte. En este caso no. Igual, sí, no. Para que la gente entienda, creo que es muy importante. O sea, la unidad de inteligencia financiera está actuando de acuerdo a sus atribuciones. Totalmente. El juez está no actuando de acuerdo a lo que la ley le permite o no hacer. Y la Fiscalía General de la República está actuando de manera contradictoria. Por un lado, reconociendo una resolución y por el otro lado, ignorándola. ¿Es un buen resumen de la situación? Tal cual lo acabas de decir tú. Solo aclararía que el fiscal reconoce la resolución como válida cuando la impugna. Quiere decir que el fiscal entiende que con la resolución del ministro sigue manteniendo el fuero cabeza de vaca. Claro. Y por eso la impugna. Entonces, bueno, pues hay una contradicción, hay una incongruencia en la actuación de la fiscalía. Y desde luego del juez, pues no está cumpliendo con la resolución vigente de la Corte hasta este momento. ¿Qué es lo que ahora ocurre? García de Vaca, hay una orden de aprehensión por un juez federal. ¿Lo pueden ir a arrestar policías federales a su estado de Tamaulipas o no pueden entrar a Tamaulipas? De hecho, claro que pueden y pueden intervenir por el Pacto Federal, desde luego. Pero pueden ejecutar una orden de aprehensión contra el gobernador que de acuerdo al Congreso de Tamaulipas tiene fuero. A ver, ellos son subordinados del fiscal y el fiscal les va a instruir, o sea, por parte del juez que libró la orden, aquí hay una orden, cúmplela. ¿Y qué pasa si los policías estatales de Tamaulipas dicen esto no lo pueden hacer porque el señor tiene fuero? Hablamos de una situación, de hecho, que yo pienso que debería caber la prudencia en la Guardia Nacional, en los federales, para no cumplimentar esa orden, tocayo. Porque pueden armar los balazos. No, exactamente, no podemos llegar a ese punto. Pero también, fíjate, sobre ese punto, el escuchar a senadores, a diputados que dicen que procede la desaparición de poderes, por Dios santo, o sea, que lean la Constitución. A ver, ¿cuándo procede la desaparición de poderes? Porque quien dijo una estupidez hace unos meses de desaparecer los poderes fue el célebre Félix Salgado Macedonio. Cuando los gobernadores dijeron que no iban a tener que obedecer los sueldos que el presidente quería que ganaran todos, dijo, pues tan fácil, si no aceptan lo que dice el presidente, desaparecemos los poderes en el Estado. No es tan fácil, ¿verdad? No, fíjate que es una facultad del Senado que está en la Constitución. Pero tiene que haber elementos. Pero además hay una ley reglamentaria, tocayo, de la fracción quinta del artículo 75 constitucional. O sea, no es nada más, la Constitución dice que el Senado se va a juntar y va a decir, desaparezco los poderes. No, hay un reglamento de esa fracción quinta. Y ese reglamento le dice al Senado cómo debe de actuar. Y dice cuando hay una desaparición de poderes, tienen que ser los tres poderes, o
para que se dé la hipótesis, o que haya conflictos entre los poderes del Estado, tocayo, entre el legislativo local, el judicial local y el ejecutivo local, que esté generando un grave daño e impida que Nos quedan 30 segundos. No procede la desaparición de poderes. No, hombre, bajo ninguna circunstancia. Además, se necesita al final una mayoría de 2/3 partes del Senado. Muy bien, Eduardo Sodi, mil gracias. Tenemos que ir. Nos vemos el jueves ya en el programa. Oye, encantado. Gracias, Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.